Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos nuevamente a un video de Call of Duty, pero no cualquier Call of Duty, el Warzone Mobile. Sí, toda la información que tenemos actualmente hasta el día de hoy. Me van a decir, Destro, acaba de salir ayer la información, pero no, tenemos información que vale completamente la pena. Así que ve dejando tu poderoso like, suscripción a muerte, que es lo más importante. Y además, si vas a ser de los primeros en tratar de probar el alfa, las betas, incluso cuando salga el lanzamiento, que todo apunta a que sea este año. Ok, primero empecemos con lo más importante. A principios de año, en enero, teníamos una publicación por parte de Digital. Sí, el estudio que pues adquirió Activision y compró, tal cual. Un estudio móvil, el cual los va a estar ayudando a lo largo del desarrollo. Para el que no lo sepa, el desarrollo de Warzone Mobile lleva más de un año y con el nuevo motor gráfico muy diferenciado completamente de lo que se estima en un juego móvil y en un juego que va a estar llegando actualmente para el medio este año. Si bien desde el 25 de octubre de 2019 hasta el 10 de marzo de 2020 fueron un lapso de 137 días hasta que salía el juego por fin. Sí, estamos hablando del Warzone de toda la vida que conocemos, porque salió un 10 de marzo. ¡Qué coincidencia! Y te lo digo así, una coincidencia muy grande de que el día de ayer teníamos por fin una confirmación del mero Activision, diciendo que necesitaba trabajadores para el Warzone Mobile, un juego que está en desarrollo desde hace más de un año. Y teniendo en cuenta de que Treyarch, incluso Sledgehammer Games o incluso Infinity Ward se tardan a lo largo de 2 años y medio en desarrollar un juego, pues no creo de que con tantos estudios en este juego móvil se vayan a tardar muchísimo más. Teniendo en cuenta de que posiblemente miremos una alfa y una beta y luego de 3 o incluso 4 meses miremos el juego finalizado en su versión global o incluso una versión de lanzamiento regional como ha pasado en otros juegos e incluso también lo que ha pasado en el ámbito móvil. Debo decir muchas cosas y debo ser claro con ello. Tencent no está en este juego ni en este desarrollo, ni lo va a estar. Eso lo ha dejado muy claro Activision. Esto va por parte de ellos, sí. Todo el ámbito monetario va por parte de ellos. Ahora, hablemos de lotes, transacciones y posibles pases de batalla. Bueno, todo apunta a que va a ser casi igual a Warzone. Tanto como los pases de nivel 100 o incluso puede que sean de nivel 50, no sabemos, pero estimo de que no sean de nivel 50 o de nivel 100, incluyendo algunas que otras cositas que podemos observar en lo que es el juego de PC o de consola, pues sí, claro que sí, te va a regresar como siempre los code points. Activision esto ya lo sabe porque si no se los van a madrear, que es lo más importante. Y los pases pueden incluso que sean iguales a los de Warzone y los lotes y el sistema de microtransacciones pueda que sea igual y sí. Imagino que van a meter una que otra ruleta o unas que otras cositas de paga altísimas. No creo que no se vayan por esos tiros, teniendo en cuenta de que COD Mobile ha generado más de $1.000 millones en todo lo que lleva actualmente del año 2021. Sí, el año lectivo que generó muchísimo. Ahora, si bien, ¿cuántos días han pasado desde que salió el Modern Warfare y cuando salió Warzone? Pasaron 137 días. Y ojo a este número y este dato. Qué casualidad la vida de que anuncian por primera vez un 10 de marzo la oficialización de Warzone Mobile y su nombre. El proyecto Magellan, que bueno, así se le llama, no estoy de broma, así se le llamaba al Warzone Mobile, esto en palabras de Tom Henderson y no estoy de broma, pues este proyecto así era el nombre antes de que ya se diera a conocer el nombre, Call of Duty Warzone Mobile. Que sí, el proyecto Magellan, pues como lo conocemos hoy en día, va a salir dentro de poco, lo más seguro la primera alfa y las primeras betas. Todo esto apunta de que Activision sabe de que puede dar la talla en el ámbito móvil. Y no solo va a traer posiblemente un modo Battle Royale, sino un modo multijugador y un modo zombies. No estoy de broma, esto se había confirmado hace no muy poco, incluso Tom Henderson lo dijo, de que esperaran la mejor versión de un juego móvil por primera vez en dispositivos que puedes tenerlos al alcance de cualquier persona. Y está bien, está bien. Voy a ser sincero con ustedes, tampoco no esperen gráficas como las de obviamente PC y consola, porque eso es muy grave en un móvil y además porque hay que correrlo en muchos dispositivos y no se van a basar en gama media, gama premium, más seguro en gama media alta o en gama media a lo mucho, pero estaríamos hablando de un desarrollo muy bueno en lo que es el ámbito móvil. Warzone Mobile se espera y se estima de que tengamos las primeras alfas o betas alrededor de un mes. Si el juego ya está en desarrollo de más de hace un año, con un nuevo motor gráfico, no tardaremos en ver alguna que otra filtración e incluso ver gameplays. Así que todo apunta de que miraremos dentro de poco el Warzone Mobile. O incluso, recuerden cuando salió Call of Duty Mobile.
Call of Duty Mobile, recuerdo que era diciembre de 2018, la primera beta que se pudo jugar, o bueno, era una alfa. Así que teniendo en cuenta de que después de ello pasaron alrededor de 2-3 meses y no se había hecho ninguna confirmación, ya se estaba jugando. Y qué casualidad de la vida, empezamos el año informando tal cual que Warzone estará llegando ya. Lo que quiere decir de que el lapso de tiempo para betas y alfas es poco. Así que puede que en estos 2 o incluso 3 meses, o incluso menos, miremos Warzone Mobile por primera vez con su alfa o una beta, y luego de esa beta en nada salga el juego. Solo digo. Bueno, ya para finalizar este video vamos a hablar de la COD Mobile Championship 2022, y es que estará llegando dentro de poco con recompensas gratuitas. No se sabe de ciencia cierta cuáles son las recompensas gratuitas, solo tenemos un teaser trailer de la COD Mobile Championship 2022. También enfocándonos a las armas que se han encontrado en los archivos del juego, que bueno, algunas ya están dentro del juego, como lo que es la N94, que es la ASM-10 para los que preguntan. Tenemos incluso la G36C, también conocida como la Holger, e incluso también la QXR o incluso el Barrett, conocido como MP7 o el Barrett 862 o la MK8, que es una de las que no aún no está, pero se parece un poquito a la PKM. Digo un poquito porque no es que sea igual, solo digo. Pero también tenemos una como la HVK16, que es la MP4. Y también teniendo en cuenta la Remington, la SPAD 12 e incluso unas que otras hay armas que hemos podido visualizar con sus modelos, o también como el SB-UAS de Black Ops 2, la B23R, la Scorpion Evo y otras cositas más. Bueno, eso en pequeña información sobre lo que hemos visualizado. La verdad es que estoy muy feliz de que por fin hayan dado la cara a Activision con el Warzone. Ahora voy a decir mi pequeña opinión. Call of Duty Mobile no se va a morir con esto. Obviamente Tencent lo va a seguir llevando, solo que el juego que le va a quitar el estatuto 100% va a ser COD Mobile, va a ser Warzone, o sea, completado, o sea, tal cual. Eso no lo tengo duda alguna. Si Warzone sale como todo el mundo espera, con un buen Battle Royale, buen multijugador al estilo Modern Warfare, pues ya te voy a decir yo de que no vamos a ver lo que es un COD Mobile muy fuerte. O sea, no. Está más que claro de que Activision quiere abandonar el proyecto de Call of Duty Mobile. Está muy claro que lo quiere abandonar porque quiere seguir expandiéndose a nivel de juegos en móvil. Ha mirado de que ha funcionado completamente Call of Duty Mobile. Está viendo de que Apex está funcionando muy bien. También Battlefield se viene. Y también dentro de poco estaremos hablando de un lanzamiento ya global de Apex. Entonces, pues todo apunta de que puede que sea muy bueno para nosotros como jugadores y como obviamente consumidores del medio. Muchos dirán lo de las microtransacciones que a nadie le importa, pues siempre ha sido así. El dinero les importa muchísimo, pero no te voy a decir nada. Si no has gastado, perfecto, eso es muy bueno para ti, porque se viene el Call of Duty Warzone Mobile, que todo apunta a que pueda que tenga un largo periodo de vida de por lo menos 2 años y medio o más. Bueno, ese ha sido el video de hoy, espero te haya gustado. Como siempre, deja tu poderoso like, suscripción a muerte, que es lo más importante. Y esperemos Warzone Mobile y esperemos nuevas noticias dentro de muy poco. Nos vemos en el próximo video. Soy Desrene2, que te me los acompañe. Hasta la próxima. Adiós.